¿Y cómo te iniciaste con el stop motion? En realidad fue de casualidad, fue en pandemia, Ajá. porque siempre tuve la curiosidad de filmar y de editar, sobre todo editar. Y en pandemia, viste que uno como que empezó a buscar, a revolver en el baúl, y un día empecé con ganas de hacer cortos dentro del departamento, dentro de mi casa. De hecho hice un par de cosas, uno lo publiqué, pero nada, son 1 minuto y medio, son cortos muy sencillos. Y un día estaba editando, qué sé yo, y se me ocurrió hacer un chiste con un muñeco, y no sé por qué me llamó la atención. Quise hacer como una especie de gags, viste, que con un muñequito, y me gustó, y empecé a... Lo repetí, lo repetí, lo repetí, y en un momento me encontré haciendo varias tomas y haciendo cosas un poquito más elaboradas, y una cosa me llevó a la otra, y acá estoy. Qué bien. Pero nada, empecé con mi celular y este muñeco que te cuento, o sea, nada, con nada. ¿Y, Ni y, luz, ni nada. Luz natural, no tenía absolutamente nada. y de dónde te viene tu inquietud de hacer audiovisual? En realidad, desde que tengo memoria, porque me acuerdo que jugaba mucho antes de que pudiese leer y escribir, y me encontraba haciendo maquetas y haciendo representación, como que filmaba las cosas, como que filmaba mis maquetas o armaba set o armaba con mis muñecos, ¿no? Con mis juguetes, y armaba puentes y armaba autopistas, y entonces inconscientemente siempre lo traje conmigo eso. 3, 4 años, ya 5 años, ponele, Y ya tratando de imitar esas cosas que veía en la tele. Era muy loco porque pensaba que en cada televisión, en cada televisor se proyectaban cosas diferente. que solo se veían en esa casa. Y entonces yo, cuando iba al colegio al otro día, no entendía por qué la gente, los chicos de mi clase, veían lo mismo que yo veía en mi televisor. Pero eso de muy chiquito, o sea, de eso de no tener la noción de lo que estaba pasando. Qué magia, ¿no? Y Sí, vos me contaste que sos diagnosticado autista. sí. ¿De mayor? ¿Cómo fue? Sí, el año pasado. Ah, En realidad siempre, lo que pasa es que ahora vas hilando un montón de situaciones que viviste a través de tu vida, y entendés un montón de cosas. Pero a lo largo de todos estos años siempre tuve la sensación de que estaba fuera de lugar, que es lo que más o menos creo que le pasa a la mayoría. Y sobre todo el no entender las interacciones cotidianas. Eso me generaba y me genera mucho estrés, porque todo el tiempo trato de interpretar eso, y me genera como mucha ansiedad y mucha energía. Invierto mucha energía en tratar de entender algunas cosas, y a veces no está bueno, porque no sabes si fue un doble sentido, si es simplemente lo que te dijo, si es literal, si no es literal. A veces es complicado. claro. Y a partir, me imagino, de haber ido a terapia, que te fuiste dando cuenta, ¿o cómo surgió? En realidad, empecé a, empecé a leer también de casualidad, ponele, y un poco, sí, un poco de casualidad, porque realmente no es que me puse a buscar autismo. Me empezó a llegar información. Ahora la información es mucho más accesible en todo sentido. Y, y empecé a ver, me empezó a leer, me empezó a llegar, y viste que empezás a buscar y te llega más. Entonces es como que... y ahí empecé a hilar, a relacionar situaciones y cosas. Y lo hablaba con mi señora y digo, bueno, por ahí cabe la posibilidad de que tenga algún tipo
No lo pensaba como autismo, sino algún tipo de TOC o algún tipo Condición. de claro, de condición, pero no sabía si iba a ser como para diagnosticarme con autista. Y en un punto dije, bueno, voy a empezar a buscar, a ver, para empezar a hacerme un test. ¿Viste? El 2. Sí. Y busqué con una terapeuta que sigo en contacto, que yo iba, y le pregunté si conocía, me dio un par de direcciones, me contacté con una de las señoras de una de los contactos que me pasó, y aparte que trabajaba, porque no es habitual o no es tan común que se dediquen a adultos mayores. Generalmente se trabaja mucho con chicos, pero esta señora trabajaba con adultos mayores, así que nada, empecé a trabajar con ella, fue todo un poquito más de un mes. Fueron una serie de estudios y de pruebas y de test y de cosas. Y sí, al final era. Y contame cómo lo recibiste, ¿te causó alivio? Por un lado, sí, porque por un lado fue una tranquilidad, por el otro lado empezás a pensar qué hago con esto, ¿no? ¿Qué hago? Cómo puedo manejarme y cómo puedo hacer para que sea más llevadero con el entorno que convivís, ¿no? Pero por el otro lado sí fue un alivio y el pensar es muy loco porque la persona que no sabe que tiene este tipo de condición, calculo yo que, o por lo menos me pasaba a mí, se siente culpable todo el tiempo. Sí. Porque pensás que estás fuera de lugar todo el tiempo. O sea, como no encajás, siempre algún gesto, alguna palabra, nada, siempre es como que quedás fuera de lugar. Entonces, la gente lo toma como que sos antipático, que sos cortamambo, que sos un montón de cosas, y en un punto te genera culpa porque vos no es que estás solo en la vida, tenés una familia, tenés un montón de conexiones que de alguna manera afecta a eso. Entonces todo eso me generaba un poco de culpa. Ahora esa culpa no está tan presente, pero me sigue... No es que me preocupa, pero sigo pensando en eso todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo es tu entorno? Me dijiste que vivís con tu mujer. Sí, mi señora y nosotros dos solos, porque los chicos ya están grandes. ¿Ella cómo lo vivió a esto? No, sí, en realidad siempre se divide en dos partes. Al principio siempre trató de entenderme y ahora lo entiende. Claro. entiende la situación y es como que lo acepta de otro lugar. Antes por ahí lo tomaban como que era parte de mi personalidad ese tipo de reacción o simplemente no querer ir a una fiesta. Te hablo a ese nivel. Sí. Y ahora, antes lo aceptaba, ahora lo entiende, porque entiende todo el... Claro. En mi casa, en realidad, mi viejo me daba la posibilidad de ser. Uh-huh. En ese sentido, me dio la libertad de expresarme como yo quería. Entonces, y de alguna manera incentivaba que yo juegue, porque en ese momento con mis cosas, y me incentivaba a que siga jugando con esas cosas. Como te contaba al principio, armar maquetas, y siempre me traía elementos o materiales para que yo siga haciendo cinta scotch y plasticola y todas esas cosas. Pero en mi casa, digamos, era como un microclima.
lo que yo vivía. Y afuera era diferente, totalmente diferente, porque la mayoría de las veces me gustaba salir, me gustaba jugar, pero de alguna manera yo estaba en otro lugar que estaban al resto de los chicos. Claro. Siempre sentía que estaba en otra posición o con otra mirada del resto de los chicos. Por ahí, cuando los chicos jugaban o participaban de algún chiste o de alguna situación, de alguna manera siempre o decía o hacía algo que no encajaba del todo con lo que estaba pasando. Y así atravesarte toda la primaria, secundaria. Sí, y la adolescencia mucho más complicada, porque ahí es como que empezás a vivir de alguna manera un poco más independiente y otro tipo de relaciones, entonces es mucho más complicado, pero siempre desde otro lugar, no sé cómo explicar. Sí, sí. Toda la primaria la hice en colegio católico. Uh-huh. Y después mi secundario fue un tour por diferentes colegios hasta que terminé la secundaria. Qué difícil. ¿Y sentiste algún apoyo de algún profesor, docente, alguna vez alguien que te entendiera un poco? No. Nadie. No. ¿Y cómo fue que decidiste prepararte para entrenador? Es una formación docente también, ¿no? Sí, pero estudié en Ferro yo para ser entrenador. Uh-huh. Y de hecho yo entreno hace casi 40 años. Uh-huh. Es lo único que mantuve estable y de alguna manera me ayudó a canalizar un poco mi energía y es como que es mi espacio. Yo cuando entreno uh-huh. es mi momento, mi espacio. Me pongo los auriculares, escucho mi música, hago todo lo que tengo que hacer y me voy. Generalmente en los gimnasios ves que la gente va a socializar y yo trato de hacer todo lo más rápido posible y entrenar y enfocarme en lo que estoy haciendo e irme rápido. Y hace casi 40 años que entreno y de alguna manera pensé que en algún momento eso me podía hacer un trabajo que pueda vivir de eso, y surgió la posibilidad de estudiar en Ferro y lo hice. La verdad que lo hice porque es algo que me gusta mucho y aparte tenemos un tema cuando nos gusta un tema. Sí, sí. Es como que le dedicamos demasiado tiempo a esas cosas, entonces es como que me fue fácil porque la mayoría de las cosas que se daban, se dictaban, yo las sabía, así que nada, eso me resultó bastante fácil, pero porque ya las tenía incorporadas. Qué bien. De hecho, mi viejo, cuando yo nací, él había retomado medicina, así que yo me crié con libros de medicina Wow. y con de anatomía, y entonces es como que todo eso lo tengo muy presente. Después, bueno, en un punto la situación del país no me ayudó al emprendimiento que tuve y tuve que retroceder en chancletas, como dice uno, como se dice, y empezar de nuevo, que es parte de lo que nos pasa siempre a nosotros. A todos. A nosotros como... Sí, como país. A la mayoría de nosotros como, claro, como, sí. Como sociedad, como personas. ¿Te sentís bien en tu trabajo actual? No mucho. No. No mucho. Nada, es un trabajo. Y uno paga las cuentas, claro, y es lo que hay que hacer. Sí, tiene un montón de ventajas. Uh-huh. O sea, el trabajo en sí es muy monótono, es un trabajo de oficina. Claro. Pero nada, tiene su lado bueno, aparte de poder vivir y poder pagar las cuentas, me permite hacer otras cosas como lo que estoy
lo que estamos haciendo. Y nada, Qué va. es eso. O sea que Es lo vos que hay. salís y tu cable a tierra es el stop motion. El stop motion y mi actividad física. Qué bueno. ¿Y cómo fue creciendo? ¿Te preparaste con alguien en stop motion? ¿Hiciste algún taller? ¿Tenés algún referente? No, No. no. Sí, referente a Harryhausen Ujú. es mi primer referente. Y a Tippett, Sí. y el de Star Wars. Ujú. Que por casualidad él también es autista, así que después entendí un poco también el porqué de este trabajo tan minucioso, tan detallista, que te lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo y tenés que enfocarte mucho en esto. Sí, tremendo. Por ejemplo, una maqueta, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Y la toma, no sé si la viste, la toma que subí, la de la ciudad, me llevó 6 meses. Ah, Todo ese proceso de toma me llevó 6 meses. Otros 2, otra, la ciudad que se ve en cenital, sí. que se ve en movimiento, me llevó otros 2 meses. Ahora estoy haciendo una parte estoy trabajando en una parte donde el personaje en este corto usa su imaginación, así que estoy tratando de crear todo un mundo imaginario con su estética, así que esto también me está llevando un mes largo. Y aparte, como yo hago todo desde el principio, desde escribir la idea, desarrollarla, empezar a hacer el puppet del muñeco, ¿Haces el la storyboard escenografía, también? el storyboard, claro, hago todo. Solo. Filmo, ¿cómo? Solo. Siempre solo, sí, solo. La iluminación, la edición, la postproducción, todo eso, cuando uso croma, el retoque de cada imagen, o sea, cada toma, vos sabés que unos segundos, 5 segundos pueden ser 40 fotos, 60 fotos, así que foto por foto se retoca para que quede más o menos bien cuando haces el croma. Así que todo eso lleva mucho tiempo. ¿Y qué sentís cuando te sumergís en ese trabajo? Por el lado personal es muy loco porque el hecho de poder crear primero todo un mundo con tus manos, con diferentes materiales, y el poder contar una historia es como una especie, es como un cable a tierra también, lo que hablábamos hace un ratito, el poder contar, el poder expresar una idea, por más que no sea muy cinematográfica o no sea muy profesional, estás compartiendo algo tuyo de una manera artística con el resto de la gente. Eso es muy gratificante, es muy gratificante. Y por el otro lado, me pasó algo muy loco con Oniris, con el corto este que está en festivales, que Oniris para mí fue como un quiebre, porque afortunadamente anduvo muy bien, la verdad que anduvo bastante bien, y a raíz de este corto conocí un montón de gente, incluyéndote, y ahí entendí que lo que hago puede ser algo mucho más masivo y que está bien lo que estoy haciendo. Es como una especie de reconocimiento, pero no el reconocimiento de los premios en sí, sino el hecho de que... De la llegada, ¿no? De la llegada, que lo que puedo hacer puede llegar a más gente y que le puede interesar y que puedo generar algo más elaborado. Eso me dio esa sensación, entonces por eso Oniri fue un antes y un después. Por eso me animé a hacer este corto que estoy haciendo, que un poco me fui de escala porque
yo todo lo que hago lo hago en la mesa del comedor, entonces hacer una maqueta de 1,60 m es como que en un punto dije, estoy loco porque no tengo tanto espacio, no tengo tanto tiempo, tengo que armar y desarmar todo el tiempo, entonces, pero un poco este corto que está ahora me dio pie y me dio la confianza como para poder hacer un poco más con más producción y con más, un poco más elaborado, ¿no? De lo que estaba haciendo hasta ahora. ¿Y tiene un título ya, el siguiente corto? No tiene, pero habla un poco de mí, que en realidad todos los cortos que hice hasta ahora hay una parte mía, hay una parte de la historia mía. Así que está todavía en producción, me falta más de la mitad del corto, así que, pero básicamente habla de mí. ¿No me querés hacer un adelantito? Una sinopsis pequeñita. No, es que es muy pronto. No tengo. De hecho, tengo hechos. Tengo, creo que 30 segundos del corto. No es nada. Cuenta una historia simple. Cuenta una historia. De un adolescente. De un adolescente, un preadolescente. Que trata de usar su imaginación y trata de buscar dentro de sus posibilidades algo que lo haga feliz. Es una historia simple, pero bueno, hay que llevarla a la pantalla. Así que nada, todavía está... Es eso, tengo 30 segundos y no tengo mucho más. ¿Te marcás plazos? Por ejemplo, decir, lo quiero terminar antes de diciembre de este año. Es complicado ponerme un plazo. No es que tengo un programa de filmación como tienen los estudios. No. Acá depende del fin de semana, depende... Porque nosotros también tenemos una vida... familiar y tenemos también una casa donde vivir, entonces armar Sandra toda una maqueta. Claro. No, afortunadamente Sandra es como mi primer fan. Ay, qué suerte. A ella siempre le gusta y sí, siempre me dice, siempre me dijo y me dice que lo que hago es increíble, que está genial, que entonces también está bueno porque tenés a alguien que te apoya. Pero pobre, no puedo condicionar la vida de mi familia por todo lo que estoy haciendo. Entonces trato de hacer un equilibrio entre lo que me gusta, lo que puedo hacer y la vida familiar. Claro. Así que no tengo un plazo de tiempo. Trato de filmar cuando hay un feriado, trato de aprovechar, o hoy ponerle un ratito a la mañana. Ahora en un rato me voy al gimnasio, así que... trato de adelantar, mientras hago una cosa, sigo trabajando en las imágenes y después trato de editar eso y a ver cómo queda, aún crudo, y después vuelvo al trabajo de maqueta o sigo pintando otra cosa. Entonces es como que el ser un tipo de hombro orquesta también eso es complicado organizarse, digamos. No es que tengo una ruta de trabajo. Qué lindo todo lo que haces de making of también. Está bueno mostrar, ¿no? El detrás de cámara. Sí, eso me pareció interesante también, que no lo estaba haciendo porque está bueno que la gente vea. Más que mostrar lo que yo hago es mi intención cuando muestro estos procesos de construcción y de pintado y todo, y de edición. Me gustaría que los chicos o que la gente en general cuando lo vea diga, pero lo puedo hacer, ¿entendés? Si bien lleva su tiempo, no es imposible, pues si yo lo hice desde cero sin ningún tipo de formación académica, cualquiera con interés, con curiosidad lo puede hacer. Igualmente, cuando yo digo que no tengo formación académica, no es que digo no estudien. No. Al contrario, como todo en la vida, es tener curiosidad primero, que creo que es la base de todo, tener
ganas de contar algo, en este caso, cuando contás una película, aunque sea algo muy simple, algo que sea un gag, como te contaba antes, aunque sea una historia muy sencilla. Si vos crees que tiene algo importante para contar, está bueno que se cuente. Y el resto es intuición y buscar, y ahora por suerte tenemos mucha, como hablábamos antes, tenemos mucha información, tenemos YouTube, tenemos un montón de canales donde podemos buscar información y buscar específicamente lo que uno quiere y ponerlo en práctica. Eso está genial. Eso está genial porque democratiza mucho lo que es primero la información y después las ganas o la creatividad de la gente. Hablo de la gente en general, pero puntualmente en la gente joven, que me parece que tiene mucha más proyección que una persona que empezó a los 50 años como yo. Pero estaría genial que haya mucho más chicos o muchas más personas acá en Argentina para contar este tipo de cosas. Es muy chiquito el nicho de gente que se dedica a esto. Exacto. Y estaría bueno que haya más. De hecho, el buscar y el improvisar y el trabajar con diferentes materiales es un poco resultado de eso. La falta de materiales profesionales nos obliga a ser creativos. Probar un alambre y que no te funcione, probar otro alambre y que no te funcione, y así hasta buscar algo que puedas armar un muñeco y que no se te rompa, o que funcione, o que quede estéticamente bien en pantalla. ¿Las armaduras las haces vos mismo? No, las armaduras también fue todo un proceso, y terminé usando muñecos impresos en 3D. Ah, qué bueno. Que eso te da un esqueleto más o menos sólido, tiene flexibilidad, y de ahí lo podés modificar con diferentes materiales hasta ponerle vestuario. ¿Y los programas que usás de animación? Los programas para animar hago un chino. La verdad que esto no se lo recomiendo a nadie, porque como yo no tengo cámara profesional, no tengo cámara, digamos, con tu foto. celu. Claro, entonces uso mi celu, que tiene un programita que se conecta por Wi-Fi a la computadora, que convierte mi celular en una cámara. Ese es el primer paso. Después, esa aplicación, esa imagen, la abro con otro programa de animación, y ahí puedo animar, que es gratuito. El trabajo de distribución, ¿cómo te iniciaste en ese trabajo de mandar a festivales? Eso también. Curiosidad. Buscando cómo publicar tu trabajo en festivales, fui encontrando plataformas. Sí. Y la que uso mucho es la Film Freeway. Claro. En Argentina, el FECIMU te dio el premio a la mejor animación. ¿Alguno más importante? No, para mí, aparte fue el más lindo, porque estuve ahí, dije, reunión, mucha gente, no voy. Y nada, me convencieron, qué sé yo, bueno, vamos a ver qué onda. Y realmente no pensé que iba a ganar. Así que fue mucha emoción, aparte de que mi familia lo vea. Fue el premio más lindo que recibí, en todo sentido. Qué lindo verlo en pantalla grande y compartirlo, ¿no es cierto? Totalmente. Estaría bueno que yo, como animador, como autista, cuente un poco lo que me pasa cuando genero un corto, cuando el proceso y lo que me pasa a mí. Estaría bueno que la gente lo conozca, por lo menos, si le interesa o no, no importa, pero por lo menos contar un poco la experiencia para
si a alguna persona le puede llegar a interesar, o dice, está bueno esto, es simplemente eso. Sí. Me parece interesante como para contarlo desde mi punto de vista, incluir a los chicos, porque creo que esa es la semilla de todo esto, que los chicos tengan esta herramienta como modo de expresión, que me parece que es algo que está faltando mucho, que los chicos usen la imaginación. El celular un poco les quita ese tiempo y ese recurso, porque nosotros por ahí bajábamos o salíamos a la calle a jugar, a andar en bicicleta, a trepar un árbol, y te imaginabas que estabas en un barco pirata, ¿entendés? Y ahora los chicos por ahí están sumergidos en una pantalla y pierden ese tiempo, pierden esa necesidad de inventar mundos y de inventar cuentos y de jugar como yo jugaba con mis cajitas y armaba ciudades y armaba autopistas. Creo que está bueno para los chicos en su desarrollo en sí, ¿no? El desarrollo en sí como persona que trabaja en su imaginación. En realidad es loco, pero mis animaciones hablan de mí, pero hablan de mi niño interior. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces es como que las historias que cuento, que son muy chiquitas, están enfocadas en ese niño, ¿no? En mí como adulto, por ahí hice algo como más adulto, pero en realidad la mayoría están enfocadas a ese niño. Entonces por eso por ahí me interesa en que los chicos, como vos me contabas, que hacen cosas, que eso me parece genial, porque eso les da un montón de herramientas que yo no tuve cuando era chico. Claro. Lo que más me gustaría que la gente entienda que algunas limitaciones no son condicionantes para la creatividad. Al contrario, inclusive te puede dar más herramientas, porque al tener algunas limitaciones te obliga a buscar por otros lados y a usar mucho más tu imaginación.